Bueno, vamos empezando con la grabación. Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos. Buenas noches o buenas tardes para los que todavía son tardes. Bienvenidos nuevamente a esta clase de identificación espiritual. Estamos en la clase número 8 de 10, o sea que la próxima semana, Dios mediante, terminamos. Hoy vamos a ver otras diferencias, parte 2, las iglesias protestantes. La próxima semana, después de terminar este curso, muy seguramente en la próxima clase vamos a hablar un poquito de eso, de cuál es el proyecto final. Para los que no saben qué es el proyecto final, básicamente en este curso es un examen que se contestan algunas preguntas, se llenan los espacios con la información que se necesita y se contestan algunas preguntas abiertas con base en lo que se ha aprendido en la clase. Realmente no es algo complejo, sin embargo puede ser un poquito largo. La intención nuestra es entender o saber si ustedes realmente aprendieron o no en este curso. Entonces, si yo hice un buen trabajo. Entonces, eh, simplemente en la próxima semana, cuando estemos en su momento, les enviaré este examen para que lo entreguen. Normalmente tienen tiempo para entregarlo después de que se termine la clase, una semana, 2 semanas. Eh, entonces hablaremos de eso más adelante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Acuérdense de levantar la manito si tienen preguntas. Entonces vamos a arrancar la clase hoy con oración como siempre. Entonces, querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra inspirada y te pedimos que nos mantengas fieles a ella. No nos dejes restar valor al consuelo del Evangelio agregando requisitos a las Escrituras o haciendo promesas que la Biblia no hace. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Hoy va a ser un día, vamos a hablar de cosas que la gente o las iglesias en particular adicionan a la Biblia. Entonces, de nuevo, estas reglas de comportamiento, va a pasar rápido por ahí, venir preparado a hacer la tarea, ser puntual con la gente que nos sirve, el maestro, las personas del chat, los compañeros que están con ustedes y, pues claro, el grupo de WhatsApp. De nuevo, el propósito de este curso es que ustedes puedan encontrar su identidad espiritual. Hay muchas entidades espirituales, como han venido aprendiendo. Eh, y la intención nuestra es decirles cuál es nuestra identidad espiritual. Y pues han venido aprendiendo que es una identidad luterana convencional. Básicamente, en resumen, lo que queremos hacer es ayudarles a ustedes a que encuentren su identidad espiritual basada fundamentalmente en lo que dicen las escrituras, la palabra de Dios. No queremos que ustedes se identifiquen con nosotros simplemente porque les decimos que esta es nuestra identidad, sino porque ustedes han ido a la Biblia y han entendido que efectivamente lo que hemos venido diciendo está en la Biblia y es la palabra de Dios revelada. Entonces, cualquier persona que quiera o que le interese saber un poco más de nuestra identidad espiritual y cómo pueden llegar a tener un acuerdo doctrinal con nosotros, es decir, ser parte de nuestra identidad espiritual, me dejan saber. Lo pueden hacer en manera privada o lo pueden hacer de manera pública. Simplemente déjenme saber, escríbanme al WhatsApp y me dejan saber y yo con mucho gusto estaré conversando con ustedes. Entonces, vamos a arrancar. Los objetivos de la lección de hoy son comparar lo que la Biblia dice y las iglesias protestantes dicen en cuanto a lo que tiene que ver con el diezmo. También vamos a ver lo que la Biblia dice y lo que las iglesias protestantes dicen con respecto a la prosperidad. Y por último, vamos a chequear lo que la Biblia dice versus lo que las iglesias protestantes dicen en relación con el rapto o la segunda venida de Dios o las múltiples venidas de Jesucristo, que es básicamente lo que mencionan con eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso del video que hubo para esta lección y vamos a mirar algo. Algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige. Muchas iglesias protestantes prohíben cosas que la Biblia no prohíbe. ¿Pueden dar ejemplos de esto ustedes que se acuerden del video? ¿Qué cosas las iglesias protestantes normalmente prohíben? Eh, Alexis. Profesor, bueno, algunas iglesias prohíben sobre todo
el pintarse la cara a las mujeres, ¿no? Sobre todo Ok. les exigen vestirse adecuadamente con ropa, faldas largas y prohíben las faldas cortas, la Ujú, exhibición, pues, ok. este, pues, eso es cuestión también ¿qué? De adaptarse cada quien en su iglesia, ¿no? Ujú. Veo que Leonardo tiene el micrófono abierto. ¿Quieres participar? Mire que sí, miré el video, pues ahí dice que algunas iglesias prohíben el fumar, el beber, pues vino y el baile. Ujú. Sara, buenas tardes, bienvenida. Dios la bendiga. Ya empezamos Sí, la clase, estamos hablando de lo que estudiaron en la lección y qué es lo que algunas iglesias protestantes prohíben que la Biblia no prohíbe. Estamos en ese tema ahorita. Buenas tardes, Blanca, bienvenida. Entonces, como bien decía Leonarda, a las iglesias prohíben el alcohol, como decía Alexis, prohíben el maquillaje o las joyas. También decía Leonarda, bailar, etcétera. Todo lo que sea, de alguna manera, lo que ellos llaman una invitación a la tentación. También vimos en el video algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige. Muchas iglesias protestantes ordenan cosas que la Biblia no ordena. O sea, hacer algo en particular. No solamente no hacer, sino hacer además algo. ¿Ok? Me prohíben ciertas cosas y además me obligan a hacer otras cosas que la Biblia no ordena. ¿Qué cosas de eso se acuerdan que estaban en el video? Ángela también dice antes, dice fumar, bailar, sí, efectivamente, eso es lo que prohíben y la Biblia no prohíbe. Leonarda o Alexis, veo que Alexis tiene atrás la manita levantada. bueno, allí mire yo que dice el diezmo, ¿verdad? Sí, muy bien. Esa, lo Es que uno, existe esa es algunas, una de las más comunes, yo diría, sí, una de las más comunes. Hay mucha gente que se ha ido de las iglesias porque incluso dicen que los pastores lo único que hacen es pedir plata. Eh, entonces es triste como una orden que no está en la Biblia, pues hace que la gente, en vez de acercarse a Dios, se aleje de Dios. Efectivamente, el diezmo, la ofrenda obligatoria del 10%. Aquí en Miami hay una iglesia muy conocida que el requisito después de que usted dice que quiere ser miembro de la iglesia es que le piden el formato de impuestos para ver cuánto usted gana al año. Con eso saben cuánto va a dar. Entonces, imagínese eso. Otras prácticas que ordenan a veces que no están en la Biblia son el ayuno. ¿Sí? El ayuno no fue ordenado por Dios. Es una práctica que algunos de los personajes de la Biblia practicaron para purificación y demás, pero más no es algo ordenado. Y todo esto tiene que ver un poquito con el trasfondo, con la motivación por las cuales hacemos cosas. Digamos que aquí la acción no es la mala, el corazón detrás de la acción es lo que está mal. El uso de cierto tipo de ropa también. Ahí mencionaba Alexis antes minifaldas o blusas muy escotadas. Perdón, esto me equivoqué. O en este caso estábamos hablando con José antes, eh, exigen que la mujer vaya con vestido largo o exigen que el hombre vaya con corbata y bien vestido con traje, porque si no están haciéndole un desacato a Dios, básicamente. que Entonces, los hombres, pastor, que los hombres también prohíben que los hombres anden con el pelo largo, sí, también. Y tiene que estar que uno bien uno ve afeitado, no tiene que, la barba no la aceptan, o sea, hay una serie de cosas que tienen que ver digamos que con la vestimenta y con los accesorios que también ordenan, ¿sí? Prohíben las minifaldas y las blusas escotadas y ordenan que la mujer se vista con falda y ordenan que el hombre se vista con vestido, ¿sí? Entonces la Biblia no habla de eso, la Biblia no tiene incluidas esas cosas, por eso nosotros decimos que no están incluidas en la Biblia y no las ordena la Biblia. Entonces, algunas iglesias protestantes también prometen que algo de que la Biblia les promete y realmente no promete la Biblia eso. ¿Pueden dar ejemplos de ese tipo de situaciones? ¿De qué cosas dicen ellos? La Biblia te promete a ti esto cuando la Biblia no lo está prometiendo.
aquí había un pastor que él decía, de una ofrenda y usted si está enfermo va a ser sano. ¿De una ofrenda y qué? Perdón, Y va a ser sano de la enfermedad que tenga o si imagínese. tiene un problema, va a ser Imagínese qué pasa si usted sano. da platica y no se cura. ¿Qué va a pensar? Pues que no es suficiente o que Dios es injusto, que Dios es malo. Lo vamos a ver más adelante, que el daño no está en la acción aquí, sino en lo que produce. Entonces, ¿qué otro ejemplo puede haber? A ver, Sara, veo que tiene la mano levantada. Pastor, yo leí en la Biblia que dice que la mujer no tiene que vestir el, el traje de hombre, ni el hombre el traje de mujer. Entonces eso es lo que no entiendo yo cómo se explica ahí. Es básicamente, mire, la moda a lo largo del tiempo ha sido de alguna manera lo que se interpreta es Dios, pero el problema no es lo que usted se ponga, sino el cómo usted se sienta, ¿sí? Si usted como mujer se pone un pantalón y se siente mujer, no, o sea, no está pasando nada, ¿sí? Es una mujer con un pantalón. Pero si usted se viste es una mujer y se viste de pantalón, pero se siente un hombre, ahí está en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, es más lo que está en el corazón realmente que lo que está por fuera. ¿Sí? Si usted como mujer se pone un pantalón elegante y se siente bien, la Biblia no dice que usted no puede ponerse pantalón, dice que usted debe llevar su género con orgullo, ser hombre o ser mujer con orgullo, ¿sí? Que es lo que Dios te regaló, lo que Dios Yo, te dio para disfrutar en la vida. yo pensé que eso estaba dando a entender así como a los afeminados que se visten de mujer. Claro. Ese versículo que usted acaba de leer o que acaba de mencionar tiene que ver con eso precisamente, en cómo yo me pongo algo, pero no soy lo que soy, ¿sí? Me pongo ropa de mujer y soy hombre, ¿sí? No tiene sentido. Cuando hablo de ropa de mujer es para hacerme sentir mujer, ¿sí? Porque yo me puedo Ya, poner un pantalón y sentirme mujer también, no necesariamente una falda. Hay sí, muchas pues, personas que se sienten, que son hombres y salen a la calle sintiéndose mujeres y se ponen pantalón. O sea, el pantalón no dice si eres mujer o hombre, ¿sí? No es el pantalón, no es la prenda, es lo que tú proyectas como persona, lo que está en tu corazón realmente, lo que dices ser. Las palabras son más importantes que simplemente una pieza de vestir. Entonces, ahí está el tema, que estamos de alguna manera viendo las cosas por lo que son, más no por lo que significan, ¿ok? ya. Entonces, cosas que la Biblia no promete y que las iglesias sí prometen. Entonces, una vida feliz y próspera. Si usted Ya. bien, sí, va a llenarse de dinero, si usted sigue aquí con nosotros y Dios siempre le va a dar todo lo que usted necesita, solo pídalo. Y pues realmente eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Bendiciones Amén. financieras, cambio por ofrendas, ya mencionaban por ahí, no, dé platica para que se cure. Así Dios le vuelve la salud, dé platica para que el Señor, y Dios no pide dinero para curar a nadie. Dios No, nos da lo que necesitamos y nosotros pedimos con fe. Y el hecho de que no nos lo dé no significa que no tenemos fe suficiente, que eso es otra equivocación. Simplemente Dios no considera que lo necesitamos y tenemos que amén. aceptarlo con humildad y tenemos que entender que Dios sabe más que nosotros. Hay mucha gente que hace planes en su vida y monta toda su vida en un plan y Dios ahí arriba está riéndose. Él sabe exactamente qué quiere para nosotros. Y lo que nosotros como cristianos debemos hacer es entender que Él es todopoderoso, sabe Amén. todo más que nosotros. Luego, cualquier cosa que sea la que nos pase es la mejor para nosotros. Amén. Independientemente si es horrible, ¿sí? O no. Yo tengo un amigo que vive en Canadá y hace muchos años y hace 3 meses se cayó de un andamio y cuando caía un aspa de un ventilador le pegó en la cabeza y lo lastimó muy, muy severamente. Y hablando con su esposa hace una semana que la llamé, me decía, esto es muy duro, pero yo sé que Dios tiene un plan para mí y lo recibo con la mejor de las actitudes. Esto es algo que nosotros vamos a vivir confiando en Él. Él tiene lo mejor para nosotros. Y cualquiera habría dicho, uy, no, terrible. Sí, de alguna manera un corazón con fe en Dios
hasta en las peores circunstancias, brilla, ¿sí? Aquí ya la siguiente es la sanidad milagrosa, ¿sí? Pídele a Dios que Él le promete que lo va a curar y realmente no es lo que la Biblia dice. Dios es poderosísimo, sí, puede hacer todo lo que ya y sanó en la Biblia mucha gente. Y si Él quiere sanar a alguien en la actualidad lo va a hacer. Eh, pero no es obra nuestra, ¿sí? Que lo que mucha gente le pasa es que, es que usted no rezó suficiente, no, es que usted es un pecador, no, es que, sí, entonces todo está en culpa del ser humano. Pues vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre lo que enseñan las iglesias luteranas y lo que enseña la iglesia protestante respecto a a la segunda venida de Cristo. Ahí, de alguna manera, la gente llama esto cuando pasa el rapto. Vamos a mirar, la iglesia luterana enseña que Cristo solo vendrá una sola vez, de manera visible en algún día cercano, cuando resucitará entre los muertos y juzgará al mundo y dará vida eterna a todos los que creen en él. O sea, Jesús va a venir y el día que venga, todo el mundo va a saber. No va a ser un secreto, ni a ustedes le va a contar su vecino, ustedes lo van a ver, lo vamos a ver. Va a ser algo, un evento que no va a salir por las noticias y nos vamos a enterar el otro día. Va a ser un evento que todo el mundo va a ver. ¿Ok? Muchas iglesias Amén. protestantes, por otro lado, enseñan que Cristo regresará más de una vez. No solamente eso, sino que será un retorno invisible y que va a llegar y va a raptar a su gente y se la va a llevar y después va a reinar por 1000 años. Y es lo que conocen algunas iglesias como el milenio. Todo esto supuestamente tocará lugar antes del día del juicio final. Y la Biblia lo que dice es que va a haber un solo día del juicio final y ese día todo va a pasar. ¿Sí? Todo va a ocurrir. Dios no va a venir silenciosamente. Jesús no va a venir silenciosamente, Él va a venir estruendosamente mostrando todo su poder. ¿Qué otras diferencias hay? En esta clase nos vamos a enfocar básicamente en otras diferencias entre la iglesia luterana y lo que enseñan muchas iglesias protestantes. Estudiaremos brevemente lo que dice la Biblia sobre estos temas y compartiremos citas bíblicas al respecto. Entonces vamos a mirar la primera cosa. Vamos a mirar el diezmo. Entonces, qué dice la Biblia? Entonces, Dios en el Antiguo Testamento ciertamente ordenó al pueblo de Israel que trajera la 10ª parte para honrarlo de sus ingresos. Está clarísimo. Lo vemos en el Levítico 27:30, 34, en Deuteronomio 12:5-6, en Malaquías 3:8-12. Eran no solamente las ofrendas de plata, sino también mandó otras muchas ofrendas. O sea, él mandó traer más que el diezmo en esa época. La escritura tenemos que siempre interpretarla en el contexto que está, y sobre todo cuando se trata de los mandamientos. Entonces la pregunta del millón es, contextualmente, ¿a quién estaba Dios poniéndole esos mandamientos? ¿Quién puede decirme quién estaba Dios poniéndole los mandamientos en el Viejo Testamento? A Al pueblo de Moisés. Israel. Al pueblo de Israel, exactamente. Pues, Eran los que estaban exacto. en esa época y esos textos aplican para ellos, en particular con los mandamientos. Y van a ver cómo se desarrolla más adelante el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta contextual debería ser, entonces, ¿a quién le aplican los mandamientos? Y la respuesta en este caso era a la nación de Israel. Muy bien. Entonces, sigamos mirando qué dice. Para revisar si el mandamiento aplica a nosotros o no, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es la otra parte de la Biblia que podemos usar? Si ya vimos en el Viejo Testamento que Dios declaró unos mandamientos y queremos saber qué mandamiento nos aplica a nosotros, ¿cuál sería la clave? Mirar la otra mitad de la Biblia, ¿sí? Entonces, para ver si nos aplica a nosotros el mandamiento, vamos a ese mandato del diezmo, digámoslo así, porque no es un mandamiento en realidad. En los 10 mandamientos el diezmo no está ahí. Podría ser parte tal vez del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pero digamos que para ver si realmente el primer mandamiento, ese mandamiento aplica o no a nosotros, recurrimos al Viejo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, perdón, y cuando vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar algo que no encontramos nada respecto al diezmo. Sin embargo, sí encontramos lo siguiente. Encontramos en 2 Corintios 9:7 que dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al que da con alegría. ¿Sí ven? Qué dice este versículo? Que no es la obligación de dar, ni la orden de dar, sino es lo que tu corazón dice va a entregarle al Señor por todas las bendiciones que ha tenido. O sea, es una acción movida, movida por el Espíritu Santo en tu corazón. No es algo mandado por el pastor, no es algo ordenado por la ley, no es algo en la Biblia que dice que a partir de tal año todos debemos dar 10% de todo lo que recibimos. Lo que Dios quiere es una persona que sea agradecida y que dé con alegría, ¿sí? Que dé con alegría al Señor, no con obligación. Esa no es la forma de dar. y con Entonces, tristeza. muchas iglesias se equivocan en el diezmo porque lo que hacen es convertirlo en una obligación, cuando realmente debería ser un gozo en el cual yo alabo al Señor y yo le agradezco al Señor por los beneficios que tengo. ¿Cuáles son los beneficios que tengo? Simple y llanamente la capacidad de poder ir al cielo sin hacer nada, porque todo lo que se debe haber hecho para que yo entrara al cielo lo hizo Jesús. Y ya tengo mi casita lista en el cielo y Jesús la tiene lista para mí. Yo no tengo que hacer nada. Lo único que sí es cierto es que mi corazón, precisamente por ese regalo merecido que tengo, devuelve como un manantial buenas obras porque quiero agradar al Señor. Y dentro de las buenas obras está en devolverle al Señor lo que mi corazón diga para que su obra siga creciendo. Si en las iglesias recogen el diezmo, muchas veces es para hacer crecer el reino de Dios, ¿sí? Cuando lo hacen de manera correcta, cuando lo hacen de manera de que lo que quieren es que el pastor diga, por ejemplo, aquí hay una iglesia muy grande, se llama una mega church, una iglesia gigante. El pastor dice es que anoche estaba soñando y vino Dios y me dijo que yo tenía que andar de ahora en adelante en un avión privado que vale 30 millones de dólares. Entonces, todos ustedes, como Dios me dio esa revelación, tienen que dar un poquito para poder comprar el avión. Entonces, y la gente le da, porque está engañada, ¿no? Darwin, veo que tiene la manita levantada. Sí, pastor, fíjese que basado a ese tema, ¿verdad? Hay un versículo en Mateo que habla de Mateo 23, 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el helno y el comino, y no, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. ¿Qué refiere esto? Básicamente la gente, los fariseos, entendían la ley y sabían qué tenían que hacer, pero ellos daban solamente para quedar bien, ¿sí? Como, nosotros somos los correctos, nosotros somos los que sabemos que aquí todo está bien, entonces cumplimos con los mandamientos, somos mejores que ustedes, que son pecadores, y yo soy mejor, y soy... Sí, o sea, había mucho orgullo, porque ellos conocían la ley bien. Y lo más triste es que no la seguían, simplemente sabían la ley bien. Entonces, en el diezmo como tal, si yo sé que Dios espera que yo con mi corazón agradecido y alegremente le dé, pues si lo hago de otra manera estoy básicamente en contra de él, ¿no? Entonces, hay otro ejemplo en la Biblia donde una pobre señora da apenas lo que tiene para el día en el plato y el hombre rico da un fajo de billetes. Le pregunta a Jesús, ¿quién cree usted que dio más? ¿Aquel que le sobra y da mucho o aquel que le hace falta y da todo lo que tiene? ¿Quién dio más? ¿Sí? Entonces, Dios no está mirando la cantidad o el volumen o la alcurnia del que da. Dios está mirando el corazón del que da. ¿Sí? Eso es lo importante. El corazón del que da es importante. No la ley, no la alcurnia, no los vestidos finos, no el orgullo por sentirse mejor que los demás. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Sí, hay otra situación que no sé si usted la ha leído en la Biblia cuando dice que habla que el publicano y el fariseo, dos iban a orar. Uno le decía Ah, sí. que él diezmaba, que él ofrendaba, que hacía aquello, que hacía. En cambio,
se exaltó, pues, y el otro, pues, siendo pecador, se humilló más. Él lo hacía y ya está hablando en el Nuevo Testamento. Sí, el publicano decía, básicamente estaba todo orgulloso de que él sí cumplía con las reglas, de que él sí era un tipo correcto, de que él sí daba como él mandaba el Dios y que él era mejor y que como ese recaudador de impuestos es posible que venga aquí siendo un pecador y demás. Y pues básicamente otra vez vuelven a mirar el corazón. En el corazón del recaudador de impuestos estaba el arrepentimiento por ser pecador y que no era digno de estar ahí, pero aún así ni siquiera miraba para arriba, ni siquiera miraba todo el tiempo con su cabeza abajo. Él se sentía pecador y sucio y estaba necesitando quien lo salvara. O sea, él sí estaba realmente por el camino de la fe, mientras el otro ya creía que todo lo que había hecho lo había salvado y ya estaba en el cielo, porque pues él ya hizo todo lo bueno, todo lo que manda la ley, todo lo que yo sé, la ley dice. Entonces, eso, digamos que es la diferencia. El problema aquí no es lo que la ley dice, el problema es lo que nuestro corazón dice realmente. ¿Eso contesta un poquito su pregunta, Darwin? Sí, es que bueno, es que hay varios Hay versículos bíblicos. varios, hay muchos versículos con el mismo, y el Porque, por trasfondo siempre es ejemplo, el mismo en el sentido de que, vamos al Antiguo Testamento, también menciona a Abraham, exacto, y Abraham exacto, que no era su, de la tribu que de su Israel. rectitud fue contada para su salvación en vez de sus, sí. Entonces, vuelve y juega. El corazón es lo más importante aquí, no las obras. Y no solamente eso, Jesucristo es lo más importante acá. Jesucristo es el que salva, no somos nosotros, no es nuestro corazón limpio, es nuestro corazón arrepentido que reconoce a Jesús, pero no es nada que nosotros hagamos, ¿ok? ¿Es lícito o no es lícito dar el diezmo entonces? No, pero es que, a ver, no hay correcto o incorrecto respecto al diezmo. Lo incorrecto está en que usted le digan que es obligatorio dar el diezmo, cuando realmente lo que Dios quiere es que usted dé con un corazón eh, agradecido y que dé con amor y con felicidad. Entonces, realmente si usted quiere hacerlo, por ejemplo, usted está diciendo, asistiendo a una iglesia, y a usted le nace ayudar porque resulta que la iglesia tiene una obra con niños, por ejemplo, una obra con ancianos, una obra con viudas, y usted le nace ir a apoyar con dinero esa obra, Dios va a recibir eso bien. ¿Sí? Sin embargo, si usted lo hace con la intención de, por ejemplo, para que mis compañeros se den cuenta que yo sí doy plata, entonces voy a poner el dinero enfrente a todo el mundo, o le dices a todo el mundo que estás dando y apoyando a la iglesia, ¿sí ves? Diferente, es diferente, las dos situaciones son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque el corazón está en otra parte, ¿sí? O sea, ¿es lícito o ilícito? Es más bien, tu corazón quiere o no quiere, ¿sí? ¿Y por qué quiere? Porque está agradecido con Dios, porque siente que es una manera de devolverlo poquito que recibes. Nosotros todos los días recibimos muchas cosas de Dios. Desde que nos levantamos, podemos respirar, escuchamos el canto de los pájaros, viene el perrito y me saluda, viene mi señor y me da el café. O sea, todo eso es gratis, no tenemos que trabajar para que pasen. Dios nos los manda todos los días. Entonces, imagínense si uno le da un poquitico de todo lo que recibe a Dios, ¿sí? Entonces, ahí digamos que el diezmo tiene una razón de ser por la capacidad de que tú puedes devolverle al Señor algo. No significa eso que estás pagando una deuda o que estás pagando por ser salvo, ya estás salvo. No es algo que tengas que hacer, es algo que te nace en el corazón. ¿Más preguntas al respecto? José Eh, veo que está levantando la mano. A ver, José, sí, ya le bienvenido. decía ve, que hubo un accidente afuera. Oh, Sí, una moto se chocó con otra. oh. ¿Todos bien o alguien Sí. herido? No, no, gracias a Dios solamente la moto se doblaron, pero eso es No, material nomás, ok, muy bien. la salud sobre todo. Ujú. Ahora, con respecto a ello, pastor, es que cuando escuchan a alguno que va por primera vez o segunda sobre el diezmo, no dar el 10% de su ganancia, ya se imagina uno que puede dar si gano 5.000 son pues 500, no. Y para ellos piden para su bolsillo, como yo he escuchado en muchos casos, o para viaje, para visitar, ya sea en moto, auto, avión, no sé, pero el resto no. Yo creo que en vez de ello, creo, ¿no? Supuestamente que el diezmo lo damos prácticamente sin darnos cuenta.
en ayudar a nuestro vecino, a ayudar a la gente necesitada, o bien dar a la iglesia una ofrenda. Creo que para mí es lo más práctico, Muy importante una o no cosa, pedir. muy importante una cosa, José, respecto a lo que está comentando es, hay muchas personas que creen que solamente devolviendo tiempo y cuidado a personas es que usted está compartiendo sus regalos con Dios. Es solamente una parte. O sea, los regalos del Espíritu Santo que ustedes tienen porque tienen, por ejemplo, la posibilidad de atender ancianos, o la posibilidad de atender jóvenes, o la posibilidad de atender muchachos, o tienen tiempo para ser voluntarios en la iglesia. Eso es algo que es un regalo de Dios que les ha dado y que ustedes tienen la capacidad de darlo. Pero sus tesoros, el dinero, es algo que también ustedes pueden compartir, y no porque comparten sus tesoros espirituales no deben compartir sus tesoros materiales. Con Dios hay que compartirlo todo, y lo que quiere Dios es que el corazón agradecido le dan ganas de entregar cosas que ha recibido. Entonces, no solamente piensen en que sus regalos espirituales están al servicio de Dios, sino también todas sus riquezas están al servicio de Dios. Entonces, y el dueño de eso es Él, no somos nosotros. Si yo recibo un sueldo todos los meses, o si yo recibo una ganancia de un negocio todos los meses, no es que yo lo hice, es que Dios me lo mandó. Es Él el que está en poder, es Él que hace las cosas. Yo soy simplemente el receptáculo de todas esas bendiciones. Entonces, tratemos de pensar cuando estamos haciendo parte de una iglesia, que no es solamente lo que puedo aportar como persona en mi tiempo, sino también cómo mis tesoros pueden servirlo a Él y ayudar a que su obra siga creciendo. Eso es muy importante. Entonces, si quieres, avancemos un poquito más y miremos lo que dice la iglesia adventista respecto al diezmo. Entonces, Dios, pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Trae todos los diezmos de Alfoli, Malaquías 3:10, Viejo Testamento. El deber es el deber, y él debe cumplirse con la misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará un desagravio divino. Ellos ya van tan lejos como decir que Dios se va a ver ofendido porque no diezmamos. Y lo que nosotros creemos en la Iglesia Luterana es: Dios nos ha dado un consejo general por medio de su apóstol en Corintios 16:2, de planear nuestras ofrendas en proporción a nuestros ingresos. Tenemos la libertad para escoger el porcentaje, reconocer el número, nuestro dinero pertenece reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios, ya se lo decía antes, como dice en Salmos 24:1, y que por gratitud por nuestra salvación estamos dando de vuelta, Romanos 12:1. Nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad, Corintios 9:7. Es completamente diferente, completamente diferente. Mientras, por un lado, somos libres porque hemos sido liberados del pecado, y con esa misma libertad que tenemos, por el corazón agradecido que crea la fe, tenemos ganas de darle a Dios porque Dios nos da todo. Todo es de Él. No es que estemos pagándole a alguien porque nos dé, estamos devolviéndole al Señor un poquito de todo lo que nos da. Un poquito de... ¿Qué es un poquito? Lo que el corazón de cada uno diga. ¿Qué es mucho? Lo que el corazón de cada uno diga. Somos libres en Él por su salvación, por lo que nos dio. No somos esclavos de las reglas ni de las cosas que hay que hacer para salvarnos. Que aquí ustedes dicen, es un desagrado divino, provocará un desagrado divino. Entonces estamos faltándole a Dios, básicamente es lo que está diciendo. O sea, es una obligación, porque si no, Dios se pone bravo con nosotros cuando Él ya nos ha liberado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Está ahí todo claro? Entonces necesito un voluntario para que leamos el siguiente versículo que habla de la prosperidad de acuerdo a la Biblia. ¿Quién quiere leer? Primera de Timoteo 6. Creo que, a ver, un momentico, Alexis, dame un segundito, que creo que Sara levantó la manito primero que usted. Entonces no la quiero dejar por fuera. Sí, pastor, yo iba a leer. Sí, dígale, Sara, dale. Bueno, primera de Timoteo 6:6-9. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que
teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Muchas gracias, Sara. Está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Amén. Entonces, vamos a seguir con este tema. La versión de Pablo del éxito no es la prosperidad terrenal, es la prosperidad espiritual. Dios no nos trajo a este mundo para ser ricos y millonarios y gozar de la prosperidad material, es para gozar de su prosperidad espiritual y estar a gusto con lo que tenemos. Muchas veces el problema está en que lo que sí Dios prometió, lo que Dios promete proveernos es comida y vestido. Él dijo que nunca nos va a faltar, que nunca va a faltar comida ni vestido para nosotros. Y tenemos que estar contentos o más bien a gusto con lo que hemos recibido. La intención que tenemos, si tenemos esa intención, Dios está a gusto con nosotros, nosotros a gustos con Él. Por el contrario, Pablo dice que el anhelo de riquezas es una trampa espiritual. Si yo persigo la riqueza, muy seguramente puedo perder mi fe también. También enseñó en Mateo 6, 19, 33. Vamos a ver, Alexis, para que lo pongo en el ruedo para que lea ese versículo. Mateo 6. 19, 33. Ok. 19:33. Sí, señor. ¿Ya lo ubicó o quiere que lo lea yo de la pantalla? No, ya no, es para que la pantalla ya lo tengo aquí, 19 al 33, ¿no? Sí, señor. Mateo 6, 19, 33. Ok. No os traigáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, si os afanáis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es la mañana, se echa en el horno,
Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Ujú. todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Muchas gracias. Es una lectura larga. Aquí en la presentación solo Sí, pusimos un pedacito que dice, lo más importante es no preocuparnos por nuestras necesidades físicas porque Dios las proveerá y en lugar de buscar primero las bendiciones espirituales, en lugar de y buscar primero las bendiciones espirituales como nuestro mayor tesoro. Ahí hice una así descripción es. incluso de las aves, cómo las aves no se preocupan por conseguir su alimento porque está ahí a su disposición y cómo viste las flores mejor que cualquier rey. Entonces, vamos a seguir con el tema de la prosperidad. La iglesia adventista dice, la palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Absolutamente un alma que prospera es el que lo hace, es el que lo hace que todas las demás áreas de su vida prosperen también. Desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. ¿Okay? Y lo que nosotros decimos Academia Cristo está fundamentado en la Biblia. Dice, si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, esos regalos son buenos. Pero creyentes saben que bendiciones espirituales son más importantes que las terrenales. Mateo 16:16. El contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios es lo que necesitamos aprender. Filipenses 4:12. O sea, no es buscar la prosperidad y la riqueza, es buscar estar en santa unión con Dios y recibir las bendiciones espirituales de Él. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta respecto al diezmo o respecto a la prosperidad? Pastor, Dígame. ¿por qué la iglesia adventista tiene, o sea, ellos no están basados a la Biblia, entonces, pues, ¿por qué tienen diferente? Acuérdese que ¿Verdad? lo que sucede en muchas religiones que hemos aprendido no es que no sigan la Biblia, sino que muchas veces siguen la Biblia y la interpretan diferente. O siguen la Biblia y le adicionan cosas. O siguen la Biblia y prohíben cosas que no son, que es lo que estamos viendo hoy. La Biblia es la Biblia, pero la gente a veces le adiciona o le quita o le pone o pone la razón humana a definir cosas que no se entienden en la Biblia. Entonces, Ah, ya. estas religiones lo que hacen es eso, es ponerle aditamento, así como la Iglesia Católica, lo vimos la clase pasada, tiene unas cosas adicionales a la Biblia que no están, y ellos han básicamente dicho que el Papa es equivalente al Espíritu Santo y que tiene el mismo poder y que puede predicar y crear nuevas cosas adicionales a la Biblia y que está bien, ¿sí? Para los adventistas también está bien muchas cosas como estas, de que lo que dice Dios o la palabra de Dios es tan poderosa que puede darte todo. Y ese todo significa riquezas, curar las enfermedades, absolutamente todo. Pero el problema de eso no es que sea verdad o sea mentira, el problema es que cuando no sucede, eso daña al cristiano, daña al creyente, porque lo que Dios dice es que Él va a darte lo que necesitas. Entonces, si por alguna razón ustedes piden por la salud de una persona y creen que de alguna manera Dios no les concedió ese deseo, ustedes van a empezar a pensar, ay, ¿qué pasó? Es que soy un mal cristiano porque no recibí suficiente o no oré suficiente, o Dios es malo porque no me quiere dar eso, ¿sí? Entonces, estamos dudando del poder de Dios y de su divina providencia. Entonces, ese es el problema cuando las iglesias empiezan a meter estas cosas, porque hay mucha gente que se ensalza y se olvida del evangelio que es la salvación sin obras y otra gente que se entristece porque no pasa lo que le dijeron, ¿sí? Entonces condena a Dios y dice Dios ya no es bueno, Dios no nos quiere, y niegan a Dios a veces precisamente porque no se dio lo que les prometieron, porque la promesa no estaba en la Biblia, simplemente alguien se la inventó. Sara, que veo que tiene la manito levantada.
Sí, es que ya le hice la pregunta al pastor. Está bien, está Perdón. bien. No se preocupe. Vamos a seguir entonces, si no hay más preguntas. Pastor, Dígame, José. prácticamente mire con esto, la sanidad lo da Dios y nos lo ha dado y lo tenemos. Porque si hacemos un pedido de sanidad, ya no, está por demás, entonces está nuestro Señor Jesucristo por demás, porque Él nos dio la sanidad en la cruz. Ahora, yo le puedo leer 1 Timoteo 6:10, Ujú, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ajá. el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque ni con el dinero, teniendo más el dinero, va a tener salud. Es difícil. No hay buenos médicos. El único médico es Dios. Pero no puedes exigirle y luego si no nos cura, como hay uno de sus apóstoles que tenía una enfermedad y le pedía a Jesús de que lo sane. Él no es al momento. Dios sabe si lo va a sanar a uno o no, pero demos a gracias a Dios que tenemos por lo menos la vida. Estamos vivos por ahora, sí. Como hay una broma que alguien decía, una señora de edad fue a donde el médico y le dijo, doctor, yo me levanto todas las mañanas y resulta que me duele la cabeza, me duele la cintura, me duele la espalda, me duele todo, señor. Y entonces le dicen, señor, el médico le dice a la señora, ay, mi señora, la verdad, dele gracias a Dios porque el día que usted se levante que no le duele nada fue porque se murió. Joder, bien, caché. Así es, entonces, bueno, un chacarrincho, como dicen, ¿no? Ordenar o prometer lo que la Biblia no enseña daña la fe de los creyentes? Ya les había medio comentado el tema un poquito. Primero, agregar reglas a Dios, a las que Dios ha puesto en su palabra, es pecaminoso y Dios lo condenó. Dice en Mateo 15, 8, 9, dice Jesús, este pueblo que me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. ¿Sí ves? Mandamientos humanos, cosas creadas por el ser humano que no están en la Biblia. Son cosas que no aprecia Dios de ninguna manera. Pastor, Sí, dígame. así como hay pastores o pastoras que dicen que Dios les habla y verdad y les dice que a tal persona, digamos si el esposo es borracho o marihuanero, le dice, el Señor me habló y me dijo que usted tenía que hacer 7 días de De ayuno para ayuno, sí. que se le sanara. Ujú. Aquí pues pasó eso, ¿verdad? En una iglesia y después de los 7 días le volví a decir, vuelva a hacer otros 7 días porque el Señor me dijo que con otros 7 días se le iba a recuperar, que ya no iba a tomar. Y entonces el esposo cuando la miró, ¿verdad? Que estaba así ella por él, dice que le dijo, pues vos te vas a morir, dice que le dijo, y yo sigo borracho, dice que le dijo. Y ella lo que le pasó fue que se enfermó, Claro. Es porque que, porque en eso bueno, yo no lo creo, ¿verdad? digamos que mucha gente vuelve y juega. Dios reveló toda su palabra en la Biblia y está en la Biblia todo lo que tenemos que saber respecto a Él. Sí, Las personas que dicen que hablan con Dios muchas veces tienen experiencias emocionales y manifiestan que Dios les habla, pero si uno mira en detalle o escucha en detalle lo que están diciendo, muchas de esas revelaciones van en contra de Dios. Es más, en la Biblia dice, van a aparecer muchos profetas falsos en mi nombre hablando, no prestes atención, vuelve a la escritura. Entonces, hoy en día, con más veras, están pasando muchas de esas cosas y entre más cercanos estamos al último día, más las vamos a ver pasar. Entonces, vamos a seguir aquí con el tema de cómo ordenar o promover cosas en la Biblia dañan a la fe de los creyentes. Estudiando Entonces, la Biblia, mi amor. Trae tus juguetitos para... hacer reglas que no son bíblicas pone nuestro enfoque en nuestras propias obras en lugar de en Cristo y en su obra. Eso es lo que sucede. Cuando se ponen reglas,
Yo entonces empiezo a ser el artista protagonista de la película. Y resulta que no soy, ¿sí? Yo no tengo nada que hacer. Jesucristo lo hizo absolutamente todo. Él es el que puede hacer absolutamente todo. Esto puede conducir realmente a dos lugares, a que yo me vuelva una persona orgullosa, así como el fariseo o el publicano, donde yo digo, no, yo cumplo con todo, yo soy un tipo ejemplar, yo nunca he matado a nadie, yo cumplo con el diezmo, yo voy a la iglesia todos los domingos y eso, esa orgullo me lleva a la perdición, porque al fin y al cabo, ¿qué va a pasar cuando llegues al cielo? ¿Dios te va a contar esas buenas obras? Realmente no, porque no fueron hechas con el corazón correcto, fueron hechas por orgullo, por mostrar ser más persona. Él va a recibir a la persona que cree que Jesús lo lavó y que todo lo que ha hecho en esta tierra ha sido no puro para el Señor y solamente Dios, Jesucristo puede lavarlo. Entonces, hay personas en lo contrario que pueden desesperarse y decir, óyeme, no, es que yo le pido a Dios y resulta que hay gente que le puede decir, no, es que usted no tiene fe suficiente. Ah, no, es que usted no pide con mucho fervor. Ah, no, es que y resulta que no es nada de eso. No es nada de eso. Simplemente Dios sabe por qué hace sus cosas. Hay que tener paciencia en Él. Hay que pedirle que le enseñe a uno a ver qué es lo que tiene para uno y esperar con fe cuál es su mandato, cuál es su voluntad para cada cosa. Y vivirlo como eso. Él sabe más que yo. Él es la persona que maneja mis destinos. No soy yo. No soy el que define. El creyente piensa que está haciendo bien en guardar reglas tradicionales, puede enorgullecerse por las obras y considerarse un muy excelente cristiano, ya se los había dicho. El creyente que no cumple, en cambio, con las reglas adicionales puede perder la esperanza del amor de Dios y sentirse como un cristiano indigno y a causa de ello dejar la fe. O sea, cuando las iglesias ponen reglas como estas que hemos hablado antes, hay personas que en vez de acercarse más a Dios, hasta se sienten más indignas, porque no pueden dar la talla. Y eso ya lo sabemos todos, es simplemente estamos agravando el problema cuando ponemos cosas nuevas. Estamos agravando el problema cuando le decimos a alguien que es absolutamente prohibido eh, tomar vino o tomar cualquier bebida embriagante. Eso es, eh, es pecado. Y resulta que si esta persona se toma una cerveza con un amigo una tarde, entonces simplemente puede ser que decida no volver a la iglesia porque ¿cómo es posible que no me pueda tomar esa cerveza que yo disfruto tanto? Y en vez de ganar un alma, entonces perdimos una. Entonces, la intención de las leyes adicionales son básicamente o dañar a la gente porque se creen demasiado correctas o dañar a la gente porque se creen demasiado indignas. O sea, tiene esos dos ingredientes esa situación. O sea que de cualquier manera daña la fe del creyente, ya sea porque cree que sus obras lo van a salvar o porque cree que es indigno para ser salvado. Cuando Dios hace digno cualquier persona que sea a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo malo, profesor, realmente que existen en la actualidad. Creen que dejando estos vicios, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, las fiestas, no vamos a ir al cielo. Ujú. He cambiado, Dios me ha Sí, cambiado, sí, por lo sí, sí. tanto me voy al cielo. Ujú. No es así. No, Y no, no. algunas iglesias prohíben estas cosas, pero no está escrito en la Biblia. Exacto. No está, Y, no y, hay y que cuando, prohíba. Entonces se está inventando para qué? Para que den más su diezmo. Del doble y le va a sanar. Del doble y va a ver que le va a ir bien. No, ujú, no va conmigo yo. ujú. Y ahí ustedes, digamos que uno se da cuenta cuando alguna persona, y aquí dice, en cualquier caso, en lugar de confiar solo en Cristo, el creyente empieza a confiar en sus obras nomás. Pero esa persona que dice, encontré a Dios porque ahora, así como dice José, ahora yo ya no tomo, ahora yo soy fiel de mi esposa, ahora hago esto, ahora realmente muy bonito, sí, chévere que esté pasando eso, pero no es por tus obras que tu vida ha cambiado, es por el sacrificio de Jesús. Y tu corazón, cuando empieza tu corazón a darse cuenta de ese regalo merecido, empieza a brotar de tu corazón todas las cosas que estás haciendo mal. O sea, salen de tu vida, solamente porque el corazón los va empujando hacia afuera.
Agregar promesas que Dios no da también daña nuestra fe, crea falsas expectativas que pueden llevar a la desesperación. Y ya les había dicho antes, un cristiano puede creer que le prometen una curación y no se le da, como la señora explicaba, que fue ella ayunó y ayunó y ayunó, en vez de que el marido dejara de tomar, entonces se enfermó. Entonces Dios es un mentiroso, mi fe no es suficiente, ¿cómo puede ser? ¿Sí? No la he recibido, empiezan a negar la presencia de Dios. Dios está en todas partes, está cerca de nosotros, está siempre ahí. No necesito sentir a Dios, Dios está ahí. Y mucha gente habla de eso también. Entonces, sigamos. Dice, Dios nos llama a vivir enfocados en nuestras bendiciones espirituales en Cristo y en nuestro hogar eterno en el cielo. Eso es lo que tenemos que tener en la mente clarísimo. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? ¿Cuáles son esas bendiciones que recibimos de Jesucristo? ¿Y cuál es el fin final nuestro? El fin final es, el fin de nosotros es en el cielo. la soda también. Otra cosa que sucede cuando hacemos esto, enseñamos las cosas adicionales de la Biblia, el prometer prosperidad a los clientes también los distrae de las cosas y los enfoca en bendiciones terrenales. Si yo le digo a alguien que usted por venir a mi iglesia y por creer lo que yo digo, yo le voy a derramar a usted bendiciones financieras, le va a empezar bien en el trabajo, le va a empezar bien en sus negocios y por eso usted debe dar más aquí en la iglesia. ¿Qué va a pasar? La persona sale y va a decir, uy, voy a hacer más negocios, voy a hacer más cosas. En vez de entregar la vida a Dios, se va a entregar a la riqueza, se va a entregar al dinero. Entonces, ¿qué está haciendo? Poniendo al dinero primero que Dios. Entonces, vuelve y juega, estamos dañándolos No, porque estamos diciendo lo que... Dani, no tengo suerte. Ok, entonces, rápidamente todas estas bendiciones terrenales pueden convertirse en un ídolo, como ya lo decía antes. Lo que realmente buscamos es simplemente que Dios es como un genio, como una máquina expendedora, nos da lo que queremos, nos puede dar. Nuestro mayor problema es el pecado y Cristo es nuestro salvador del pecado. Eso es el mayor problema que tenemos nosotros, que metemos todos los días la pata, como dicen, y cometemos errores en contra de Dios. Y somos pecadores y necesitamos a alguien que nos salve, no podemos nosotros. Si pudiéramos, pues no hubiera venido Jesús, Jesús vino a salvarnos. La prosperidad prometedora disminuye el problema del pecado y lleva a las personas a concluir que sus mayores problemas son arreglar sus finanzas, el trabajar mucho, la salud, etc. También nos lleva a mirar que Cristo es no como un salvador, sino que no como un salvador de los pecados, sino un salvador de la pobreza, de la enfermedad y no el salvador de los pecados. Entonces, eso es otro problema que ocurre cuando empezamos a pedirle a Jesús que nos dé más dinero, que nos dé más obligaciones y olvidamos que Él nos salva es del pecado. La otra diferencia es que quizás no haya enseñanza que tenga una mayor variedad de interpretaciones diferentes de la iglesia, que es la enseñanza de la segunda venida de Jesús. Veamos primero qué dice la Biblia. Entonces, el regreso a Cristo. Cuando la Biblia habla del regreso de Jesucristo, siempre habla de su venida, no de sus venidas. Y vamos a ver en Mateo 24, 29, Mateo 24, 37, Mateo 24, 39, Primera de Corintios 15, 23. Todos estos versículos aclaran que Jesús prometió y los apóstoles esperaban un solo regreso futuro de Jesucristo, no varios. En el último día Jesús prometió resucitar a los creyentes y a todos los muertos en ese día, no antes, Juan 6:40. ¿Ok? Jesús no dijo que su reino, nos dijo que su reino no era de este mundo en Juan 18:36, por lo que debemos buscar no el reino terrenal, sino el reino de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire el Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Aquí hay muchas iglesias que usan este versículo para hablar del arrebatamiento o para hablar del rapto, pero ellos dicen que esto va a pasar en diferentes momentos. Cuando la Biblia dice va a pasar todo el mismo día que Jesús venga, pasa todo. No va a haber varias veces, sino varias venidas, sino solamente una.
Aquí que dicen las iglesias, dice el rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador. De repente la chica que estaba sirviendo desaparece delante de sus propios ojos, dejando atrás y solamente sus vestidos, zapatos y anillo. O sea, se lleva todo menos las partes materiales. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que Jesús regresará visiblemente, o sea, todo el mundo lo va a ver, así como los discípulos lo vieron ir al cielo en Hechos 1:11. Todos los muertos se levantarán y compadecerán ante su trono de juicio. Los incrédulos serán condenados, los creyentes vivirán con Jesús para siempre en la bienaventurada presencia de Dios. O sea, no hay el tal rapto. Entonces vamos a ver rápidamente qué hemos aprendido hoy. Lo que dicen muchas otras iglesias, no todas, algunas iglesias protestantes, que es obligatorio y que los creyentes, para todos, o sea, de los niños hasta los viejitos, todo el mundo tiene que dar 10%. Lo que dice Academia Cristo, la iglesia luterana, solo para Israel antes de Cristo era el diezmo, y ahora, movidos por el Evangelio, Dios nos llama a elegir cuánto damos como ofrenda. En la prosperidad, Ahí voy. muchas iglesias dicen que Dios promete salud, riqueza, felicidad, si lo creemos o lo aclaramos. Lo que decimos aquí en la Iglesia de Cristo es que Dios no promete tales bendiciones terrenales, sino riquezas espirituales en Cristo. Nos llama a contentarnos con lo que tenemos. El regreso de Jesús, ¿qué decimos ahí? Muchas, no todas las iglesias otra vez, dicen que Cristo regresará más de una vez, incluido un regreso invisible en el rapto y un reinado terrenal de Cristo incluso antes del último día. Lo que decimos nosotros es que en la Biblia Cristo volverá solo una vez en gloria visible en un día próximo para resucitar a los muertos y darnos vida eterna. ¿Ok? Vamos a recordar ya casi para terminar, ya estamos sobre la hora. Los objetivos de la lección de hoy fueron comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto al diezmo, ya aprendimos de eso, cómo lo vemos. Aprendimos también lo que dicen en cuanto a la prosperidad versus lo que dice la Biblia. Y también comparamos la Biblia con lo que dicen las iglesias protestantes en referencia al rapto o a la segunda venida de Jesucristo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Como siempre me va a quedar unos minutos después de terminar para contestar preguntas si tienen. Pero en este momento, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar? Los 7 años, pastor, que dicen alguna iglesia que van a ver acá tribulación. En esos 7 años nosotros vamos a estar arriba en el cielo. Esa es, Y esa es ahí, la teoría, la doctrina del rapto. ¿Sí? Que ajá, vamos a estar en el cielo, mientras tanto aquí todo el mundo es castigado o juzgado. ajá. Cuando eso va a pasar en un solo día, en un solo momento. Yo les puedo mandar una información más, digamos que profunda respecto a eso para que la lean. Pero digamos que en teoría, ¿sabes? Edgar Gabriel lo veo con la manito arriba. Sí, hermano, disculpe, hermano, solo quería saber, dónde nos enseña en la Biblia si nosotros nos morimos, nos vamos en el cielo. ¿Dónde nos enseña en la Biblia que si nos morimos vamos al cielo? Sí, hermano. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Sí, hermano. ¿Usted se acuerda cuando uno de los ladrones lo humilla y lo interpela y le dice que cómo es posible ser el Hijo de Dios y si es el Hijo de Dios es tan poderoso, ¿por qué no se baja de la cruz? ¿Y se acuerda lo que le dijo el otro ladrón? De hoy. ¿Sí? ¿Usted se acuerda lo que le dijo Jesús a ese ladrón que le dijo que él no era culpable, que no debía estar muerto y que más bien usted debería arrepentirse de lo que está diciendo porque él es una persona santa? ¿Qué le dijo Jesús a ese ladrón que lo elevó? No me acuerdo, hermano, Acuérdese, el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate cuando llegues a tu reino, él le dijo, una cosa te aseguro, y es que cuando mueres vas a estar al lado mío en el cielo. Ujú. Y esa ¿Dónde fue dice, hermano? es Disculpe. la conversión más rápida y la promesa más clara que hace Jesucristo de que nosotros cuando creemos en Él vamos al cielo. Ah, ya.
¿ok? Gracias, hermano. Hay muchos otros versículos que puedo decirle, pero ese es posiblemente el más fácil de todos. Específicamente en el momento de muerte de Jesús, Jesús le promete al ladrón arrepentido que lo glorificó, que iba a estar en el cielo ese mismo día. No después, ni Buenas noches, 7 años pastor. después, ni nada. Dígame, Isidro. Entré recién 15 minutos antes de la terminación de la reunión porque estuve ocupado en un trabajo. Discúlpenme, No, por señor, favor. no se preocupe. Eh, Va a poder mirar la grabación de la lección más adelante si quiere, tranquilo. Gracias bueno, por venir, gracias por hacer el esfuerzo. Yo sé que muchos de ustedes les cuesta y realmente le damos muchas gracias a Dios porque ustedes se tomen el tiempo de estar aquí, se hagan el sacrificio de estar aquí 1 hora, un poquito más, aprendiendo la palabra de Dios. Eso es algo que realmente a nosotros nos da mucha alegría de tenerlos acá, ¿no? Así sea por los últimos 15 minutos. No se preocupe, amén. Quisiera hacer una pregunta sobre el diezmo. dígame. Ese es un tema en que todas las iglesias, casi todas las iglesias del mundo, es un tema muy, muy delicado, dice, ¿no? Pero para mí no. Eh, sobre el diezmo. Hay muchas iglesias que te están obligando todavía a que tú puedas estar dando los 10% de tu ganancia. Y yo no lo estoy viendo bien porque eso fue en el Antiguo Testamento y Ajá. ahora estamos en el Nuevo Testamento después de que Cristo, creo que cuando Cristo vino hizo un nuevo pacto con todos nosotros y que eso para mí, como estoy viendo, que ya no es más obligatorio de dar los 10%. Básicamente lo que enseñamos hoy fue lo siguiente, Isidro. ¿Cómo Amén. nos damos cuenta de un discernimiento de un mandamiento que se pasa del pueblo israelita a nosotros? La forma de darse cuenta de eso es examinando la Biblia. Entonces, primero encontramos el mandamiento, o más bien, el diezmo ordenado por Dios a los israelitas en el Antiguo Testamento. Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos si eso aplica a nosotros? Vamos al Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. Si encontramos el mismo mandamiento, así como Jesucristo resumió los 10 mandamientos en adorar a Dios, en amar a Dios como la primera cosa y amar al prójimo como a ti mismo, si ese resumen que hizo Jesucristo es los 10 mandamientos, ¿dónde está el mandamiento del diezmo? Entonces vamos y buscamos, y en esta clase vimos que hay un pasaje bíblico que dice que Dios le gusta al que da de un corazón alegre, o sea, que da porque le nace dar y que lo que dé tiene que ser precisamente un contrato entre su corazón y él mismo, o sea, lo que le nazca dar. O sea, no es una obligación dar un porcentaje, es simplemente Dios quiere que uno dé con un corazón agradecido lo que de alguna manera Él nos ha dado todo el tiempo, o sea, se nos da a manos llenas. Nosotros, precisamente porque Él nos da manos llenas y porque tenemos un corazón agradecido, queríamos devolverle algo. Entonces, en esa actitud de querer devolverle algo, pues hacemos un convenio con nuestro corazón de darse, ¿sí? Pero no es una obligación que la Biblia establezca para nosotros, ¿sí? Fue una obligación que Dios le puso al pueblo israelita como tal, ¿ok? Y en la grabación de la clase va a haber un poquito más la explicación de lo que yo dije Profesor, al respecto. profesor, Dígame, Jerónimo. acordemos lo que estas son las leyes ceremoniales que fueron establecidas solamente para el pueblo de Israel. Y Ujú, acordemos que ahí habían leyes dietéticas, como era el diezmo, el lavado claro. ceremonial, estaban también los sacrificios y también Hay muchas más cosas estaban los... que y Jesucristo esto abolió, dice ¿no? que ya no fueron establecidas para nosotros, esto eran establecidas para el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento, dice. Sí, la forma de Acordemos lo darnos que ahora, cuentas. ahora, Ujú, ahora miremos lo que nos dice Pablo en la segunda carta de Corintios 9:16 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no por ajá, tristeza ni por necesidad. ¿Ves? exacto, Porque Dios no exacto, quiere que estemos obligados a dar, sino que lo que lo nazca en el corazón, Él exacto. sabe lo que vamos a dar ya, pero Él quiere ver cómo está la conciencia en nosotros. Ujú. Ahora, la, la, ya el diezmo no existe porque acordémonos que en la Biblia dice que estos diezmos, creo que estoy al tanto que eran cada 3 meses que se daban. ¿Ves? No tengo en la cabeza los Habían tiempos, su pero sí orden, eran frecuentes. habían su orden, ¿ves?
Pero en Ujú. este entonces el pastor lo obliga porque quiere comprar una Hilux, quiere andar en carro, no quiere andar en pie, ¿ve? A él le conviene porque él ya un miembro que no le dé nada, él ya le pone aquel capítulo de Malaquías. Sí, se aprovecha, sí. Se aprovecha Sí, de la Biblia para sí, digamos que enrollarla. sí. Ya ellos Muchísimo. caminaban, si podemos ver los que caminaban en bicicleta y pueden andar en una Hilux. Por eso Ujú. que a él le conviene, a ellos les conviene pedir lo del diezmo. Pues es muy importante estar en una Biblia, en una iglesia bíblica que entienda eso y no esté pendiente digamos que, abusar de las personas con la Biblia. Y es que desafortunadamente cuando las personas usan o le ponen cosas adicionales a la Biblia, pues dañan el mensaje. Pues vamos a orar para terminar y después los que se quieran quedar podemos quedarnos un ratico. Amado, Pastor, sí, dígame, José. antes para despedirnos, en esto se basan algunas iglesias. ¿Ya? 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque primero prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ujú. Pues el anuncio del Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Ujú. Gracias, pastor. Bueno, gracias, José. Bueno, Y hay una parte que vamos a cerrar con oración y después podemos quedarnos un poquito más. Entonces, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar de nuevo en clase, de estar con nuestros alumnos y tener el privilegio de poderles enseñar, Señor. Te pido que los bendigas, que los protejas todo el tiempo, si esa es tu voluntad, Señor. Haz que vuelvan la próxima semana a la clase número 9. Bendice su fin de semana y a todas las personas que ellos conocen. Te pido esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, por último, quiero volverlos a invitar de nuevo a que visiten nuestra página web, academiacristo.com, que nos sigan por Instagram o Facebook o YouTube o Twitter o TikTok, para que nos ayuden a seguir proclamando el Evangelio. Recuerden que ustedes pueden decirle a sus vecinos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, a todas las personas que los rodean, que bajan el app y que tengan el privilegio también de aprender la Biblia con ustedes. Entonces, los invito para que compartan el app, para que compartan la información de la página web. Ahí van a encontrar infinidad de temas que pueden ustedes estudiar por su propia cuenta. Todo es gratis, no hay nada que valga, todo es por obra y por darle gloria a Dios. Entonces, les invito a que por favor, vayan y disfruten de esos